al recurso a los derechos sociales como una vía de remoción de las desigualdades, haciendo especial referencia a la educación y a la sanidad, muy señaladamente la puesta en marcha y continuación de la clínica del máster de protección de personas y grupos vulnerables en la Universidad de Oviedo, y bueno, algunas de sus últimas publicaciones en materia de protección de grupos vulnerables como las personas migrantes o las trabajadoras sexuales. En su intervención titulada Atención a la vulnerabilidad durante y después de la pandemia, el profesor Francisco Molinera abordará inicialmente el concepto mismo de vulnerabilidad, partiendo, si yo no me equivoco, de la construcción que se ha hecho desde la jurisprudencia de Estrasburgo, y luego se adentrará en las transformaciones jurídicas del manejo de este concepto en el marco de la pandemia. Yo espero que nos desvele avances significativos en la materia. Me temo que nos queda mucho camino por recorrer, pero de lo que sí estoy segura es que tu análisis nos servirá un poco como de guía para saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. Así que yo, reiterando mis agradecimientos personales y lo de los miembros del grupo de investigación de Armela, te paso la palabra y nos ponemos a disposición. Boas tardes, moitas gracias, Carmen, a xenerosa presentación. Se me dirás despois cando cheo. Una caña. Pues moitas gracias tamén a Alba Nogueira, a Nequintia, a Beltrán Puentes e a Elena Castro pelo esforzo organizativo e por a xenerosa hospitalidade. E parabéns tamén, Carmen, por ser un grupo de referencia en dereito público en España. É logo un placer compartir este escenario con todos vos. Paso a continuación para non maltratar demasiado o galego a falar en castelán. Bueno, alguén por la mañana comentaba, ¿no?, lo que ha aportado la pandemia. Yo creo que positivamente no ha aportado nada, sin ningún género de dudas, ¿no? Pero desde un punto de vista académico, yo creo que ha aportado una necesaria interdisciplinaridad que antes creo que apenas existía, ¿no? Creo que los que nos dedicamos aquí al derecho administrativo o al derecho constitucional, básicamente creo que somos profesores de derecho público. Creo que eso es intercambiable. En parte, estas categorías que tenemos en España son relativamente artificiales. Creo que la riqueza es precisamente compartirlas, ¿no? Esto que se habla tantas veces de la interdisciplinaridad, yo creo que es algo fundamental. Y en ese sentido, bueno, agradezco al grupo que la practique. No voy invitándonos a constitucionalistas, pero bueno, incluyendo a gente como Carmen, como Pablo, como Aray, ¿no? Y creo que esto es lo que nos interesa, más allá de algunas polémicas que podamos tener en Twitter y en las redes sociales. Y por otra parte, efectivamente, son para dar vidilla, si no que se lo digan a Gabriel también. Yo voy a tratar estos puntos en un tiempo lo más prudencial posible, y luego incluso quería contestar una cosa que ha comentado Gabriel que me parece interesante, ¿no? Bueno, ahí desapareció el punto 4, realmente son 5, ¿no? Primero, ¿de qué hablamos un poco cuando hablamos de vulnerabilidad? La consolidación que ha supuesto la pandemia de la vulnerabilidad general, la atención jurídica a la vulnerabilidad se ha visto potenciada con la pandemia. Luego, una cosa que me parece especialmente interesante es la especial vulnerabilidad de ciertos colectivos durante y después de la pandemia. Algunos de ellos hablarán en las mesas posteriores, concretamente de las personas mayores o las personas que necesitan atención sanitaria. Y por último, brevemente hablaré del ingreso mínimo vital y del cheque, pongo entre comillas, porque se le ha denominado así, de 200 euros, como sabéis, se ha aprobado recientemente y que en teoría va dirigido a estos mismos colectivos, ¿no? Bueno, ¿qué es, en términos muy simples, la vulnerabilidad? Yo creo que sobre todo se ha encargado a principios de este siglo de ir construyendo el concepto, ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Sabéis? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegan casos de 47 estados, dentro de poco 46, a medida que Rusia ya no van a llegar, y bueno, a través de una casuística muy rica, el tribunal ha ido construyendo un concepto de vulnerabilidad, que básicamente tiene tres características. Se dice que es un concepto relacional, depende de factores históricos, factores sociales, institucionales, podríamos decir culturales, jurídicos, etcétera, pero incluidos también los factores procedimentales y normativos. Aquí entraría el tema de la vulnerabilidad administrativa. Y eso explica que un colectivo que puede ser vulnerable en un contexto histórico, en un determinado país, no tenga por qué serlo necesariamente otro. Y esto depende de todos estos contextos. En segundo lugar, es un concepto particular en el sentido de que todos somos potencialmente vulnerables. Luego resulta que hay algunos colectivos que lo son más que otros, ¿no? Y en tercer lugar, la vulnerabilidad lleva aparejado un cierto daño o estigmatización
sobre esto se habla mucho por la mañana, especialmente en un contexto de discriminación. Eso es básicamente lo que define la vulnerabilidad. Se podría afinar más, pero bueno, creo que con eso es suficiente. Entonces, no basta con saber qué es la vulnerabilidad, sino que es importante a qué obliga la vulnerabilidad, ¿no? Y qué supone especialmente para los poderes públicos. Entonces, cosas que también se han apuntado. Por una parte, apunta a la exigencia de una mayor igualdad material, no ya formal, sino también material. ¿En qué sentido? Juli Ponce lo ha apuntado por la mañana. El artículo 9.2 de la Constitución, que es un artículo al que a veces no se presta mucha atención, me parece que es un artículo determinante. Cuando dice, obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos, y dice remover, esto para el año 78, la verdad es una cosa relativamente novedosa, que impiden la participación de las personas y de los grupos que se integran en la vida política, laboral, educativa, etc. Yo creo que en este caso la participación es fundamental para que el derecho de la vulnerabilidad suponga un auténtico enfoque de derechos. Es decir, hay que tener en cuenta a las personas y los grupos vulnerables a la hora de diseñar las políticas tendentes a combatir esa vulnerabilidad. Y no convertir a estos grupos y a estas personas en unas meras víctimas, son incapaces de tomar decisiones. Como lo dice por la mañana, todo para los vulnerables, todo por una parte, sin los vulnerables. En su lugar, obliga a la remoción de obstáculos, a la redistribución de recursos. También creo que una cosa importante, al reconocimiento y al respeto de la diferencia. No toda persona que pertenece a un grupo vulnerable automáticamente lo es. No toda mujer gitana necesariamente es una mujer en una situación de vulnerabilidad. En este sentido, esto hay que tenerlo presente y también, digamos, tener un necesario respeto a la diferencia, al derecho a ser diferentes, a tener una vida distinta y a tratar de evitar en la medida de lo posible las medidas que son básicamente paternalistas, ¿no? De decirle a la gente cómo tiene que ser. Desde luego, habría que los estados, en general los ordenamientos jurídicos, evitar la perpetuación de discriminaciones del pasado, mejorar las circunstancias sociales y económicas y, insisto, diseñar enfoques de derechos carentes de obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio. Se han puesto numerosos ejemplos por la mañana y en las dos comunicaciones de esta tarde de que aparentemente medidas finalísticamente adecuadas, sin embargo, están mal articuladas y esa mala articulación puede impedir o al menos dificultar el acceso a estas medidas. Nuestra Constitución española no habla evidentemente de la vulnerabilidad, pero digamos que el concepto no es ajeno a la Constitución, ¿no? Además del artículo 9.2, creo que una declaración quizás ambiciosa, pero el preámbulo habla de conseguir una sociedad democrática avanzada. Bueno, no puede haber una sociedad democrática avanzada mientras existan personas o grupos en situación de vulnerabilidad. El artículo 1 que es mencionado por los valores superiores de nuestro ordenamiento, o el artículo 49 habla de las personas con discapacidad, de necesidad de una atención, o el artículo 50 está pensando en la situación de las personas. Bueno, pues digamos que, insisto, colgando de la Constitución y sobre todo de los estatutos de autonomía, en los primeros años de nuestro siglo en España se ha desarrollado una legislación sectorial en materia de vulnerabilidad. No eran normas de carácter general, pero eran normas pensadas para las mujeres víctimas de violencia de género, para los hogares vulnerables, para los consumidores vulnerables, para las minorías sexuales, etc. Por tanto, ya había presencia de un derecho de la vulnerabilidad, yo diría que un derecho sectorial de la vulnerabilidad, no digamos pensando con carácter general. Y en esto llega la pandemia, y desde un punto de vista jurídico llama la atención porque la articulación normativa para hacer frente a la misma, los decretos que conocéis bien, entre ellos el primero, el 463-2020 de 14 de marzo, menciona expresamente a las personas vulnerables, y es algo al menos que no puede dejar de mencionarse, ¿no? Dice en el artículo 4, cuanto a las autoridades competentes deben prestar atención a las personas vulnerables y para ello no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno. El autor del decreto de estado de alarma ya se dio cuenta rápidamente que claro, ahí había cosas que no encajaban y a los 3 días se modificó este decreto y por una parte se mencionó expresamente como una de las causas para poder salir de casa era la de atender a las personas especialmente vulnerables, o que las personas especialmente vulnerables pudieran salir de casa
para acompañar a la persona a cuyo cuidado estaba. Entonces, en cierta medida se puede decir, bueno, en materia de libertad de circulación se tuvo en cuenta a las personas con carácter general especialmente vulnerables. Luego ya veremos si esto es así o no en todos los sitios. Pero bueno, hay aquí, por tanto, un primer esbozo de tratamiento jurídico de la vulnerabilidad. Y lo que es muy significativo es si vamos a la edición electrónica del BOI, que realmente soy crítico con bastantes cosas en nuestra presentación, pero me parece que aquí la presentación sí funciona bien, es decir, todo este corpus normativo que a mí me hace que recomendarles a los estudiantes que no gasten ni un céntimo en comprar códigos en papel, sino que los tienen ahí a su disposición y bastante bien sistematizados. Se empezaron a recopilar las normas y ahora hay un código COVID-19 colectivos vulnerables, ¿no? La última actualización, si no estoy desfasado, es el 4 de julio y ahí encontramos una cantidad ingente de normativa. A veces si nos ponemos exquisitos habría que pensar si algunas de las normas que están ahí tendrían o no que estar, pero desde luego es importante ver esta sistematización de la atención jurídica a la vulnerabilidad, ¿no? Y entrando, no sé si se verá muy bien, ahí veis los enlaces, pues aparece la Constitución, se ha mencionado antes en una de las la Andrea, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el texto profundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad o, por no decirme más, la Ley del Ingreso Mínimo. Eso está ahí disponible. Por tanto, podemos pensar que hay una atención por parte del legislador, la sensu, sea el gobierno, sean las Cortes o sean los parlamentos y los gobiernos autonómicos, a la vulnerabilidad. Pero yo creo que lo que ha faltado, y aquí viene un poco la parte de la crítica, es que la pandemia se inserta en un contexto previo. Es decir, no es que de repente aparezca ahí sobre un mundo de fantasía y color en el que estábamos viviendo, sino que se inserta en una situación previa de exclusión y de discriminación, desigualdad acceso a la riqueza, existencia de prejuicios, de discriminaciones, y creo que no es exagerado, no soy especialmente crítico si digo que hasta la fecha el derecho discriminatorio en España pues no ha sido suficientemente eficaz para conseguir remover estas obstáculos, ¿no? Y si este, digamos, arsenal normativo no lo ponemos en relación con la situación que hay, puede ser que las respuestas legales, bueno, no solo no sirvan para combatir la vulnerabilidad, sino que la consoliden o la incrementen, simplemente porque empeora la situación y el legislador no hace nada. Esto, pues, por ejemplo, hay entre los múltiples informes que hay, este de ONU-SIDA, del año 2020, que es un diagnóstico general, no solo para España, pero que desde luego es aplicable a España, que dice la pandemia ha expuesto las desigualdades existentes y afecta desproporcionadamente a las personas ya criminalizadas, marginadas y que viven en situaciones financieras precarias, a menudo fuera de los mecanismos de protección social. Sí, no hay nada que añadir. Me parece que aquí este diagnóstico está bastante claro. Entonces, ahora me quería centrar especialmente en dos colectivos afectados, sobre uno de ellos, como digo, si existiera seguro que más y mejor después, afectados durante el contexto de la pandemia. Luego me referiré al tratamiento también de algunos colectivos en el ingreso mínimo vital. Pero al margen del ingreso mínimo vital, las normas estas que veíamos al principio, que prevían, bueno, que en la situación de pandemia había que dar un trato diferente a algunas personas, por ejemplo, para garantizar la libertad de circulación. Si yo tengo que tener una persona vulnerable, tengo que poder salir, o si necesito salir y depende de mí una persona vulnerable, tengo que lograr. Bueno, ¿qué pasó con las personas mayores, ¿no? Es una cosa que, bueno, me puse a estudiar porque me interesaba por razones familiares y también, bueno, porque me parece que la edad es un ámbito, la edad por arriba y por abajo, que a veces no es tenido suficientemente en cuenta a la hora de valorarlo como un factor que puede ser generador de discriminación, ¿no? En teoría, la edad, en principio durante la pandemia, en teoría no ha sido un criterio excluyente en orden a la protección de la salud. Bueno, faltaría más, ¿no? Aunque, si os acordáis, en algún momento se especuló con que, por ejemplo, la edad pudiera ser tenida en cuenta a efectos de los triajes. Es decir, que personas a partir de cierta edad, pues, si no habían respiradores artificiales, pues ¿qué sería? Pues ya habían vivido bastante y ¿qué se iba a hacer? Bueno, en la práctica eso, en teoría, no sé, los triajes se hacen todos los días, pero en principio la edad ahí no puede ser un criterio porque supondría claramente una vulneración de la Constitución y de la legislación sanitaria.
Este mandato teórico, en principio, las personas mayores no han sido tratadas peor durante la pandemia, yo creo que puede ser, desde luego, cuestionado, ¿no? Puede ser cuestionado precisamente con el tema de la libertad de circulación, porque en el caso de las personas mayores parece que se las concibió como gente que siempre depende de alguien, entonces se permite a ese del que depende que te visite o que tú acompañes a ese del que dependes, ¿no? Pero no se pensó, yo creo, que de la propia libertad de circulación de ellas. No todas las personas mayores de X edad se encuentran desvalidas ni necesitan atención. Entonces voy a recordar algunos datos, porque claro, pasaron 2 años y algunas cosas se olvidan, ¿no? Y bueno, es bueno recordarlas incluso para saber por la experiencia por la que hemos pasado, ¿no? Si recordáis, estuvo prohibido con carácter general circular por las vías o espacios públicos de uso general a las personas mayores durante 1 mes y medio. Es decir, desde el 14 de marzo hasta el 2 de mayo. Luego se les abrió aquella ventana, ¿no? Matutina y vespertina. Desde el 2 de mayo, las personas mayores de 70 años podrán practicar deporte individual y pasear entre las 10 y las 12 y entre las 19 y las 20. La pregunta es, ¿y por qué no pudieron hacerlo antes? Incluso en ciertas franjas de edad o en ciertos perímetros, porque si recordáis a la población infantil, por cierto, ninguneada también durante la pandemia, a la población infantil se le permitió salir un poco antes, pero a la gente mayor no se le permitió salir. Gente mayor, luego veremos los de las residencias, gente mayor que estaba en su casa y que no se le dejaba salir. Y es curioso porque en los decretos se decía, la actividad física es también un factor, esto no, comillas, la actividad física es también un factor clave para mantener una adecuada funcionalidad, un menor riesgo de caídas, unas funciones cognitivas mejor conservadas y para prevenir posibles limitaciones funcionales moderadas y graves. Es decir, salir a la calle forma parte de una terapia, digamos, es una suerte de medicina. Si es así, y si hay personas a las que la ausencia de esta posibilidad les causa un perjuicio especialmente grave, pueden ser las personas que tienen poca movilidad o personas de una cierta edad, pues entonces habría que haber adoptado medidas que favoreciesen la movilidad de estas personas. Es un carácter general las personas que estaban en su casa. Me parece todavía mucho más significativo la situación de las personas que estaban en las residencias sociosanitarias. Ya no voy a entrar ahí en el tema de los cuidados que se les dieron o se les dejaron de dar, ¿no? A las personas que murieron ahí, y seguramente pues eso no lo acabaremos sabiendo nunca con ella. La cuestión es que empezamos el 14 de marzo, ¿no? Pues hasta el 25 de mayo, es decir, más de 2 meses después, estuvo en vigor la orden ministerial que prohibía todo tipo de salidas a los residentes en centros sociosanitarios. Y el tratamiento fue indiferenciado. Daba igual cómo estuviera usted. Puede hacer maratones o puede estar en una silla de ruedas. Usted se queda en la residencia. Da igual si usted ha estado contagiado o no ha estado contagiado, o si tiene síntomas o no tiene síntomas. Y no se motivó de manera alguna ese tratamiento totalmente generalizado, ¿no? Insisto, sin justificar si eso supondría algún tipo de riesgo para el resto de las personas que viven en la residencia, para los trabajadores, etcétera, etcétera. Cuando en teoría, al menos, repito, según la teoría, esas personas estaban aisladas, entonces no tenían que estar en contacto unas con otras. Bueno, desde el 25 de mayo, es decir, esa decisión pasó a depender de las comunidades autónomas. Una anécdota personal. A mí me preguntaron desde la Consejería de Servicios Sociales del Principado de Asturias, antes del 25 de mayo, y qué me parecía de la situación de las personas mayores en las residencias. Yo les dije que me parecía que no estaba justificado un trato indiferenciado, sino que había que tratar en la medida de lo posible, porque evidentemente las condiciones eran las que eran, pero si era posible, había que tratar de garantizar la posibilidad de que aquellos que podían salir saliesen, los que pudiesen recibir visitas las recibiesen, etcétera, etcétera. Había que tener en cuenta los cuidados físicos y afectivos. Y a la consejería, digo, pues sí, ¿puedes hacer un papel y lo mandamos al ministerio? Sí, hice un papelillo intentando explicar por qué eso debía ser. A partir del 25 de mayo, la decisión depende de la comunidad autónoma. Y lo que a la comunidad autónoma le parecía bien cuando depende del ministerio, de la comunidad autónoma ya no le parece tan bien cuando pasó a depender de la comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma no hizo nada, ¿no? Entonces nos encontramos con 3 escenarios en ese contexto, ¿no? Hubo 3 comunidades autónomas, Andalucía, Aragón y Galicia, que abrieron las residencias de mayores durante la fase segunda de las visitas con un protocolo estricto y regularon los paseos. Se podía salir en un espacio, pero se podía salir.
4 comunidades autónomas, una de ellas la mía, y el País Vasco también, que prohibieron como regla las visitas y los paseos en la fase 2 e incluso en la fase 3. De manera que estas personas estuvieron sin visitas ni paseos durante todo el estado de alarma, es decir, 98 días. Pues más de 3 meses, las personas no pudieron salir. Con lo que, si tenemos en cuenta lo que se había dicho de las necesidades desde el punto de vista de la salud, etcétera, etcétera, pues vemos que esto no se cumplió. Y en otras 10 comunidades autónomas, entre la mayoría, pues permitieron con restricción de las visitas, pero no en general los paseos. Es decir, que no hubo un tratamiento adecuado de las personas mayores en esta situación de limitación de la libertad de circulación. Y creo que sí se podría haber establecido mecanismos, como se hizo, por ejemplo, en las comunidades autónomas en la fase 2, para que pudiesen salir. Insisto, porque estamos hablando de su salud. Muy brevemente, otro colectivo que me parece que fue especialmente maltratado durante la pandemia fue el de las trabajadoras sexuales. Hablo en femenino, pues prácticamente, en esa mayoría son mujeres. Y voy a hablar de trabajadoras en general. Aquí he cogido unos datos de un artículo reciente que se ha publicado en Igualdades, de mi compañera María Valvidares, que ha analizado la situación de las trabajadoras sexuales y del colectivo trans durante la pandemia. Entonces, bueno, ¿qué pasó para este colectivo? Bueno, pues que el trabajo sexual directo, la prostitución, se paró como consecuencia de las medidas de distanciamiento físico y de los confinamientos. Y una población ya habitualmente marginada, pues resultó todavía más vulnerada. ¿Por qué? Porque en su caso, en la medida además que su actividad no se reconoce como trabajo, alguna sentencia que reconoce la alterna si puede serlo, no se reconoce como trabajo, pues quedaron fuera de cualquier tipo de ayuda y, por tanto, fuera de cualquier bolsa de protección. Salvo que sí, luego veremos lo que pasó con el salario mínimo, que se pudiesen incluir en esa situación. Y esto afectó tanto a las personas que ejercen la prostitución en la calle como a las que lo ejercen en pisos y en clubs. En el primer caso, lo que he leído cuantitativamente es menos numeroso, la prostitución en la calle, bueno, pues al miedo de la aplicación de las ordenanzas municipales se había el miedo a las eventuales sanciones que te podían poner por el quebrantamiento de los confinamientos. Y estamos hablando que era la manera de proveer recursos. Y en el caso de las personas, fundamentalmente mujeres, que hacían actividad en pisos y en clubs, pues se cerraron los clubs y se fueron a la calle, no se sabe muy bien a dónde, ¿no? Es decir, se quedaron en una situación de sinhogarismo y algunas que se pudieron quedar allí, lo hicieron a costa de aumentar sus deudas por el alojamiento sin tener la posibilidad de... Por tanto, creo que es un colectivo del que no se habla mucho, pero que también ha sido especialmente maltratado, lo estaba antes y lo estuvo especialmente durante la pandemia. Por último, el recurso, o uno de los recursos, digamos, estrella para paliar esta situación, ¿no? Que es el conocido ingreso mínimo vital. Como sabéis, fue primero vía decreto ley, en mayo del año 2020, es decir, hace prácticamente 2 años, fue objeto de distintas modificaciones. Una de ellas interesante, que tiene que ver con el tema de la edad, al que me referiré enseguida. Bueno, una virtud del ingreso mínimo vital es que hace un buen diagnóstico de la situación en nuestro país. Leyendo el preámbulo se dice, entre otras cosas, que en España 9,9 millones de personas, 21%, en 4 millones de hogares se encuentran en riesgo de pobreza. Pero estaban antes de la pandemia. Es decir, la pandemia no generó este aluvión de pobreza, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿por qué antes no se hizo algo en esta situación? Es verdad, eso se sigue diciendo en la exposición de motivos, que la crisis sanitaria pues hizo más evidente la necesidad de atender esta situación. Pero, repito, esta pobreza de la que hablamos ya estaba antes, ¿no? Y, no me extiendo mucho, son distintos apartados del preámbulo, que, repito, me parece que está bien construido. Bueno, dice que la situación básica es atender. La medida a la que responde teóricamente el ingreso mínimo vital no es solo la pandemia, sino, digamos, la situación general de exclusión y vulnerabilidad. Entonces, si esto es así, tendríamos que pensar que el que tiene el determinante para el acceso a la prestación es la vulnerabilidad, dado que se dirige a atender a la vulnerabilidad. Algo que comentábamos por la mañana, estos son, no sé si se ven muy bien, pero son datos del mes de junio, ¿no? Es decir,
por una parte, nos encontramos con que el ingreso, en términos prácticos, no ha sido eficaz. Es decir, 2 años después de la puesta en funcionamiento, con las distintas modificaciones y con la conversión del decreto ley en ley, vemos que sigue llegando a muy poca gente. Ahí aparecen los indicadores y lo comentaba por la mañana, la comunidad a la que llega más gente. Es decir, gente en situación de pobreza potencialmente beneficiaria y que accede a la misma es el 28,23%, que es en Navarra. Pero nos encontramos con que en Cataluña es poco más del 7% y en las Islas Baleares es más de lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues, y eso que se quitó uno de los requisitos. Bueno, ahora comento los requisitos de acceso. Había 2 requisitos de edad, una edad mínima y una edad máxima. La edad mínima 23 años y la edad máxima 65 años. Por la presunción de que cualquier persona mayor de 65 años tiene algún tipo de prestación. El defensor del pueblo, digamos, presionó bastante para que el gobierno modificase ese requisito. Este requisito se quitó. O sea, no es requisito excluyente tener más de 65 años. Pero se mantuvo la exigencia de una edad mínima, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones? Pues esas que os indico ahí, ¿no? El tener la residencia legal y efectiva en España y haberla tenido durante el año inmediatamente anterior, y salvo se excluyen tres situaciones. No hace falta tener esta residencia legal, en caso de menores incorporados a la unidad de convivencia, lo que hablábamos antes, las víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y las mujeres víctimas de violencia de género. Como os apuntaba, yo por la mañana brevemente, y hay 2 estudiantes de nuestra clínica que están haciendo un trabajo sobre esto con APRAM y están constatando que realmente, a pesar de que en estos casos el reconocimiento tendría que ser mucho más sencillo, está habiendo muchas dificultades para que accedan al ingreso. Y en todo caso se dice que encontrarse una situación de vulnerabilidad económica. Luego hay que ir al artículo 11 y resulta, por la manera de complicado saber qué requisitos mínimos tienes que cumplir para poder acceder a ellos, ¿no? En todo caso, las consecuencias son que te quedas fuera si eres una persona extranjera que no tiene residencia normal. ¿Estés en situación de vulnerabilidad o no lo estés? Por tanto, la vulnerabilidad no es suficiente, tienes que tener una situación administrativa reconocida. Le preguntas, bueno, ¿y por qué humano? ¿Quién es el criterio humano? ¿6 meses? ¿3 meses? Bueno. Y también las trabajadoras sexuales que no sean víctimas de trata o explotación sexual, o que siempre no pueden acreditarlo. Es verdad que en esto se ha flexibilizado el criterio de acreditación, ¿no? Y en teoría, por ejemplo, los servicios sociales pueden acreditar que esa mujer está en esa situación. La cuestión es que igual esa mujer no quiere reconocer que está en esa situación. Igual se me ocurre una hipótesis, porque tiene hijos y no quiere igual correr el riesgo de perder la custodia de sus hijos. Es decir, tiene que contar a lo que se dedica, igual no le apetece o no tiene el deseo de hacerlo. Y eso la excluye. Y luego también está el requisito de la edad, ¿no? Para ser beneficiario, por tanto, no solo hace falta tener esa residencia legal, tener unas condiciones económicas, sino que hay que tener al menos 23 años y una serie de circunstancias en las que eso se excluye. También ser mujer víctima de violencia de género, trata de seres humanos, explotación sexual o personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales. Pero en general, si tienes menos de 23 años, estás excluido del ingreso mínimo vital. Como si tienes menos de 23 o de 25, como bien sabéis, en otras comunidades autónomas no tienes acceso a una prestación de carácter social. Porque yo creo, y esto también se comenta por la mía, que hay una suerte de presunción de que si tienes 23 años, claro, o sea, el Estado social, son tus padres y tus abuelos o tu familia, pues es el que tiene que cuidarte, ¿no? Entonces, o me convences de lo contrario, pero hasta los 23 años no te puedo convencer. Entre los 23 y los 30 te puedo convencer si he permanecido durante 12 meses cotizando algún tipo de prestación, y qué pasa si no puedo cotizar, y he vivido de manera independiente 2 años. Y si no, pues que también te estás... O sea, realmente a veces la idea es... yo creo que es constantemente, dice, no me creo que tú estés en situación de vulnerabilidad si no me puedes demostrar esto. Y eso no creo que sea la única explicación, pero es quizás una explicación porque hay gente que está fuera del salario mínimo vital, pudiendo tener derecho a ello, ¿no? Voy concluyendo.
Fernández Díez, que es un compañero vuestro de la Universidad de Extremadura, discípulo de Vicente Álvarez, y yo, un técnico de la Universidad de Extremadura, hicimos para el Consejo de la Juventud de España un informe, el título, porque el marketing lo hicieron ellos muy bien, nosotros llamamos de cuestiones de organización académica muy poco atractiva, y bueno, ellos dijeron, vamos a poner una pregunta, ¿es justo con la juventud? Y ya tachando juventud para que quedase claro que no era justo. Bueno, hicimos este informe, nosotros nos planteamos nuestras dudas de constitucionalidad. Es decir, cuando la edad es un requisito para excluir una prestación, tiene que haber alguna justificación objetiva y racional que explique por qué 23 años. ¿Por qué 23 años? No 18. Porque quien dice 23 puede decir 25 o 26, que me parece una cosa totalmente arbitraria, ¿no? Yo creo que aquí es un poco herencia de las normas autonómicas, que lo fijan también en esa edad, sin que se sepa muy bien, porque las normas autonómicas han decidido que son 23 o 25 años, ¿no? Bueno, pues ahí se fue Enrique a presentarlo al Senado y sí, estaba la verdad es que 35, mejor que los 23. Una presentación muy buena, para la redundancia en el caso de Enrique, y bueno, a través del Consejo de la Juventud de España, que trató de intermediar durante la tramitación parlamentaria para la conversión del decreto ley en ley, y ahí no hubo manera. El gobierno se cerró en banda y dijo que de ninguna manera. ¿Que cuánto costaba eso? Pues habrá que verlo, ¿no? Y luego, cuando más o menos se sabe cuánto costaba, bueno, pues tampoco no se podía. Entonces, bueno, yo insisto, a mí me parece que hay una norma de muy dudosa constitucionalidad que establece una exigencia de edad que, salvo que tú me justifiques porque la edad es racional para condicionar una prestación que en teoría tiende la vulnerabilidad, porque pones esa edad y no otra, porque no pones los 18. Por último, bueno, dos cosas que tienen que ver un poco con la vulnerabilidad administrativa que ya habéis comentado, ¿no? Cómo se tramita el salario mínimo, se fará preferentemente la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática, etcétera, que estén habilitados al efecto. Si no entra ahí, pues es un efecto desaliento a venir, pues, todo lo que aparece. Y esto, que es la última diapositiva, es el folleto que tiene la agencia tributaria y que nos dice ahí, pues el cheque este de los 200 euros, aquí sigue estableciendo el requisito de la residencia, etcétera, etcétera, y dice que se tramitará en la sede electrónica de la agencia tributaria. Y además, para facilitar las cosas, pues que hay que escanear el código QR. Esto es la última medida, y yo creo que es un ejemplo de todo aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Y de la dificultad que se encuentra los colectivos y grupos vulnerables ante la administración, ¿no? Incluso teniendo los recursos, porque aparentemente hay dinero para el salario mínimo, pues están poniendo los medios técnicos y la formación y, diría, la empatía para que